Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá el profe Gio y hoy nos acompaña en este programa Ana, hola. y hoy vamos a desarrollar el capítulo número 11. Vamos a aprender a manejar la Biblia. Quédese con nosotros. Continúa viendo Buena Nueva. Cuando estábamos chiquillos, Susana, vos te acordás Ujú. que usábamos mucho el diccionario. Eso cambia un poquito, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que quizás el diccionario sí se usa, pero con esto de las redes sociales o más bien con esto del internet, pues es más facilísimo encontrar cualquier definición, ¿verdad? Aunque sigo considerando que es mejor usar los diccionarios como antes, de papel, de libro como tal, ¿verdad? Y cuando aprendíamos a buscar una palabra era carguísima, ¿verdad? Eh, y el montón de palabras que se encuentran todas agrupadas con una vocal o que empiece con una consonante, etcétera, pero que a uno de verdad se ponía muy emocionado y cuando la maestra le decía, bueno, busquen las siguientes palabras y uno buscaba lo más rápido posible y las acomodaba ahí en su cuaderno para que quedara bien bonito, aprendías vocabulario y aprendías a buscar en el diccionario. Y si alguien, eso normalmente era como en cuarto o quinto grado, me parece. Y me acuerdo muy bien que cuando uno le decían, ya saben utilizar el diccionario, uno se ponía súper emocionado, decía que sí, con orgullo, ¿verdad? Pues bien, la Biblia también tiene algo similar a esto, ¿verdad? Porque hay una manera en que tenemos que aprender a buscar en la Biblia. Es necesario conocer algunos aspectos, pero antes vamos a hacer un poquito de historia. Ana tiene esa Ujú. primera parte. Adelante, Ana. Sí. Bueno, inicialmente el texto estaba impreso, el texto impreso estaba de forma corrida. No habían divisiones numéricas como lo conocemos ahora, por capítulos y versículos, sino que hasta el siglo XI, un señor llamado Esteban Landon la dividió en capítulos. Además, este señor tiene un aporte muy significativo también a nuestra iglesia, ya que él fue el que redactó o creó la secuencia del Espíritu Santo. Correctamente la oración, la secuencia del Espíritu Santo. Cuando me di cuenta de esto, yo dije, wow, qué increíble. Y ese señor Porque Stephen es Langton bellísima. es bellísima. ¿Cómo dice? ¿Vos te acordás? Dice, ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de tus fieles, ¿verdad? Le invitamos a que busque también la canción, que es buenísima. La de Luis Alfredo, buenísima. Tiene Sí. un poder. Este señor, bueno, fue el primero en crear los capítulos, pero así se quedó durante 300 años la Biblia. Esa primera Biblia, ¿cómo se llamaba esa primera Ujú. Biblia? Tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? La Biblia Él de lo hizo con la París. Biblia, ajá, él la Biblia Vulgata la tomó y la dividió en capítulos y versículos y luego se le empezó a decir la Biblia de París. Y O sea, esa básicamente división se volvió universal. se volvió universal y básicamente es la primera, para que apunten por ahí, es la primera Biblia que tuvo capítulos, ¿verdad? El mismo Señor que hizo la secuencia de Pentecostés. Así que no por nada tiene un título importante en la historia, ¿verdad? 300 años después, exactos 300 después, en 1528, otro señor llamado Santos Pagnino Ujú. crea los primeros versículos de la Biblia, ¿verdad? Él Así es. era de origen judío, ¿verdad? Luego hay una conversión, se hace franciscano. Y bueno, es el encargado de poner este primer grupo de versículos. Está clarísimo que posteriormente hubo otra, ¿verdad? Eh, Podríamos decir otro trabajo que se hizo en relación a los versículos para que quedara Ujú. tal y como los conocemos ya hasta el día de hoy. Esto ya sucedió un poquito más adelante, ¿verdad? Y fue Roberto Stein quien hizo este otro trabajo. Todos ellos, ¿verdad? Católicos, ¿verdad? Ujú. Esta última fue en 1555, la definitiva. Y lo más curioso es que también es en el tiempo en que se define cuáles son los libros canónicos. Los libros canónicos. Pues ya sabes que Trento tuvo una situación muy interesante para la época de la Reforma,
¿verdad? Protestante. La Contrarreforma pues básicamente viene siendo Trento, donde menciona estos son los libros de la Biblia, estos son los libros canónicos, y para esa época también es cuando se termina de tener ya la Biblia tal y como la conocemos, tanto en capítulos como en versículos. Escuchas Buena Nueva. Bueno, entonces al número grande que aparece en la Biblia le vamos a llamar capítulo. Ya sabemos que fue un aporte de Esteban Landon. Y al número pequeñito le vamos a llamar versículo, y fue un aporte que vino mucho tiempo después, y se le atribuye a Roberto Stein. Aunque Gio también nos mencionó el nombre de otra persona, ¿verdad? Correctamente. Acá, bueno, voy a tratar de mostrar aquí en cámaras a ver si se nota. No sé si se nota. Ahí está un capítulo. poquito, sí. Aquí se ve capítulo. Y luego aquí no se nota, pero hay unos números bien chiquititos que se llaman versículos, tal y como lo está diciendo Ana. Con los chiquitos de la escuela trabajamos mucho con esto, ¿verdad? Porque vieras que se les hace un poquillo de enredo que el número grande, cómo se llama el chiquito. Hay iglesias cristianas no católicas que en lugar de llamarle versículos le llaman verso, ¿verdad? Incluso Sí. a la hora de escribir el libro, el capítulo, el versículo también lo escriben un poco diferente. Por ejemplo, nosotros escribimos Marcos capítulo 4, le ponemos una coma y luego viene 2 versículos, por decir algo, del 1, un guión que significa al, otro numerito, entonces sería del 1 al 2, por ejemplo, ¿verdad? Capítulo 4, versículos del 1 al 2. Ellos no, ellos hacen, digamos, Marcos, capítulo 1, 2 puntitos, y luego los versículos tal y como también nosotros lo conocemos. Sí tienen algunos cambios, pero la cosa es que todos como cristianos conocemos cómo manejar la Biblia. Para los principiantes hay una fórmula, ¿verdad, Ana? ¿Cuál es esa fórmula? Así es. La fórmula es... Para encontrar los libros de la Biblia. ¿Cómo hacemos? Si yo te digo, por ejemplo, vos estás empezando a buscar en la Biblia, y yo te digo, mira, Ana, búscame porfa el profeta Amós. ¿Cómo haces para encontrar el profeta Amós? Agarramos la Biblia y Nos la podemos hacemos ir a así, la por parte ejemplo. de atrás. O lo hacemos así para buscarlo. No, ¿verdad? No, pues nos vamos a la parte de atrás de la Biblia y ahí vamos a encontrar el índice, la lista de los libros con su número de página respectivo. Incluso también podemos darnos cuenta de que esos índices están agrupados por lista de libros del Antiguo Testamento y lista de libros del Nuevo Testamento. Entonces normalmente uno diría, es más, vamos a hacer ese ejemplo. Vos tenés tu Biblia ahí, ¿verdad, Ana? Yo tengo esta Biblia acá. Entonces, buscamos en el índice un libro. Yo te voy a decir X libro del Antiguo Testamento y me vas a decir en qué página lo encontraste, ¿verdad? Búscame porfa Josué. Josué, el libro de Josué. Vamos a ver en qué página lo encuentra Ana en la versión de la Biblia latinoamericana. Por supuesto que la Biblia latinoamericana también tiene tamaños diferentes y eso pues va a afectar la parte de páginas. No significa que todas las Biblias van a aparecer los mismos libros en las mismas páginas, ¿verdad? Sino que es la manera de encontrarlo nada más. A ver, Josué, ¿en qué página está? En esta Biblia aparece a partir de la página 271. Mira, y en esta Biblia, que se llama Biblia para el Pueblo de Dios, aparece en la página 214. Entonces, ¿uno qué hace? Pues ahora sí, agarra la Biblia, empieza a buscar la página 214, ¿verdad? Y arrancas con la lectura que andes buscando. Eso sí, cuando ya encontrás la página, empezás a buscar el número grande, que sería el capítulo, ¿verdad? Y luego, a partir de ese número grande, unos números chiquitos, los versículos que se vayan a estar buscando. Escuchas Buena Nueva. Bueno, aparte de hacer la fórmula bíblica, de escribir todo el nombre, podría ser perfectamente Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8, se puede hacer algo que se llama abreviatura. Las abreviaturas básicamente son poquitas letras para no poner todo el nombre y pues la idea es que nos aprendamos esa posibilidad de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Además de que se vuelve también divertido saber hacerlas. Acá
les presento, mis queridos amigos, un cuadrito. Vamos a ver si aparece. Ahí está. Este cuadrito que dice abreviaturas de los libros bíblicos en orden alfabético. Aquí están todos. Yo metí todos. Sin embargo, solamente Ana y yo vamos a ir nombrando algunos, ¿verdad? Le invitamos a que usted también vaya buscando cuáles son todas estas abreviaturas. Muy bien, empecemos. Este sí está en orden alfabético. Por ejemplo, Abdías se escribe ABD, Ageo, AG, Amós, AM, Apocalipsis. AP, Voy a adelantarme un poquito para buscar parte de los evangelistas. Mira, aquí está el libro de los evangelios. Lucas se escribe LC, Juan, Juan se escribe JN, correcto. Y para lo último, Marcos Marcos se escribe MC, y Mateo. MT. Muy bien, vieron qué fácil. Sí son bastantes, ¿verdad? ¿Cuántas abreviaturas tiene el libro de los libros, perdón, que está en la Biblia Católica? ¿Cuántas abreviaturas tendría? Es una pregunta tramposa, pero al mismo tiempo lógica. ¿Cuántas abreviaturas tiene la Biblia Católica en sus libros? La misma cantidad de libros. 73 abreviaturas. Entonces hay una tarea lindísima. Una tarea para Ana, una tarea para mí, una tarea para todos los que nos escuchan. Tratar de memorizarnos el orden de los libros bíblicos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y por supuesto sus abreviaturas. En nuestras Biblias aparece algo llamado pasajes paralelos. Esto quiere decir que son pasajes que aparecen en otros lugares de la Biblia. Pueden ser capítulos enteros o versículos. Y en nuestras Biblias aparecen citados al margen del texto, bajo un título o en otro estilo de letra. Es como para confrontar lo que dice en una parte con lo que está en otra. Exactamente, de hecho aparecen varias veces entre los mismos libros bíblicos evangélicos, pero también entre libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de ello. Bueno, un ejemplo de pasajes paralelos es el siguiente. En el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 34, dice lo siguiente. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactami, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese mismo texto, esa misma partecita aparece también en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 22, versículo 2, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, no acudes a salvarme. Aquí es cuando mucha gente explicaba, ¿verdad? Cómo dejaron a Jesús abandonado, Dios lo abandonó. Y no, realmente él estaba citando las escrituras, estaba haciendo una oración de dolor, ¿verdad? Una oración que el mismo pueblo de Israel pues realizaba durante muchos tiempos, sobre todo en las partes más de vivencias fuertes, duras, de crisis, ¿verdad? Vamos a hacer otro paralelismo, Ana. ¿Cuál es el otro texto? Los dos textos, para que vos digas el primero y yo busco acá el segundo. El texto del Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, de los versículos 23 al 27, donde se nos habla sobre cuando Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ahora escuchemos la versión de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante.
Este dice: aquel mismo día ya caía la tarde. Les dijo: pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba. Y le acompañaron otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca, y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y le dijo al mar: Calla, cálmate. Y el viento cesó y se hizo una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tienen fe? Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, Ana, súper interesante esto de los pasajes paralelos. En la Biblia hay cualquier cantidad de textos paralelos, ¿verdad? Eh, que se vuelve también en una experiencia muy rica a la hora de conocerlos y darnos cuenta, ¿verdad? Por qué se escribieron aquí, por qué se escribieron en otra parte, ¿verdad? Como los mismos apóstoles de Jesús también hacían mención de las escrituras, igual que Jesús, ¿verdad? Y bueno, creo que lo que hemos hecho hasta ahorita nos ha quedado bastante claro a cómo manejar la Biblia. Vimos algunos aspectos, ¿verdad? Capítulos cuando se crearon, antes de ello que no existían ni capítulos y versículos, que luego existió capítulo, luego versículo, luego la última versión, la que quedó para el tiempo del Concilio de Trento, ¿verdad? Posteriormente también conversábamos un poco sobre las abreviaturas y esta última parte de la parte de los paralelismos o pasajes paralelos entre textos. Gracias a usted, amigo y amiga, que nos está escuchando acá y nos sigue también en Buena Nueva. Les invitamos a que se suscriban, les den a la campanita, que comente, para que así podamos llegar a mucho más gente que sabemos necesitan por lo menos de este primer alimento, ¿verdad? De estos primeros pasos con la Biblia. Vamos a finalizar este programa de hoy, programa un poquito más corto, con la oración. Ana y yo vamos a realizarla. Usted también en su casa, conforme vayamos haciendo esta oración, la puede ir repitiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Jesucristo, palabra eterna del Padre, que en el libro santo nos das tu mensaje de amor haz que te escuchemos. y que toda nuestra vida sea seguirte y amarte, En los hombres nuestros hermanos, como nos los pides en el Evangelio. tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, próximamente estaremos con el capítulo número 12. Ya estamos llegando casi a la mitad de este curso, ¿verdad? Le agradecemos mucho a los que han estado fieles desde el primer capítulo. Le recordamos a Ana y yo en este momento, ¿verdad? Que puedes compartirlo a los demás. Ya estamos llegando a otras gentes, a grupos pastorales, a grupos de muchachos que están iniciando en su camino de fe. Y que sabemos que esto le puede servir mucho. El próximo capítulo, el 12, Ana, se llama El país de la Biblia, Israel. Yo creo que si yo le pregunto a Ana, ¿qué te gustaría conocer de Israel? Yo creo que primero sería ir a Israel, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos vamos a tener un programita donde hablaremos algunas cosas importantes. Ana, muchas gracias por estar acá en este capítulo. con mucho gusto. Así que nos vemos, que pase muy bien. Un abrazo para todos.